El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la estación de defensa terrestre, mientras el capitán Jake Morrison observaba a través de las ventanas de la plataforma de observación la vasta inmensidad del espacio. Llevaba 3 horas observando la misma zona de oscuridad, esperando algo que quizá nunca llegara o que lo cambiara todo para siempre. El café que tenía en las manos se había enfriado hacía tiempo, pero apenas lo notó. Su mente estaba concentrada en los informes que llegaban de las colonias del borde exterior. Se habían avistado naves extrañas cerca del límite del espacio humano. Naves distintas a todo lo que aparecía en sus bases de datos. Las naves eran enormes estructuras cristalinas que parecían curvar la luz a su alrededor, haciéndolas parecer casi fantasmales contra el campo estelar. La teniente Amy Foster se acercó por detrás, sus pasos resonaban en la silenciosa sala de observación. Llevaba un bloc de datos en las manos y tenía la expresión de quien da noticias que nadie quiere oír. Morrison había visto esa mirada demasiadas veces en sus 20 años de servicio. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión», dijo con voz firme a pesar de la tensión. «Proviene de la flota desconocida. Solicitan hablar con el mando militar de la Tierra». Morrison asintió lentamente y siguió a Foster al centro de comunicaciones. La pantalla principal se encendió, revelando algo que hizo que todos en la sala guardaran silencio. El ser en la pantalla era alto y elegante, de piel suave y gris azulada, y grandes ojos oscuros que parecían soportar el peso de siglos. Vestía lo que parecía un uniforme hecho del mismo material cristalino que sus naves. «Soy el almirante Sioar del Imperio Zapiriano», dijo el alienígena en perfecto inglés, aunque algo en su forma de hablar sugería que las palabras estaban siendo traducidas. «Durante 3000 años, mi gente ha mantenido el orden en esta galaxia. Su especie ha crecido más allá de los límites que hemos establecido. Esta expansión debe cesar de inmediato». El centro de comunicaciones permaneció en silencio, salvo por el suave zumbido de la maquinaria. Morrison dio un paso al frente sabiendo que cualquier cosa que dijera a continuación podría determinar el destino de la humanidad. «Soy el capitán Jake Morrison del Comando de Defensa de la Tierra. ¿Qué exigen exactamente?» La expresión del almirante Sioar permaneció inalterada. «Todas las colonias humanas más allá de su sistema natal deben ser abandonadas en un plazo de 7 días. Sus naves deben regresar al espacio que rodea a su hijo y permanecer allí. Cualquier intento de expandirse más resultará en la destrucción total de su especie». Morrison sintió que se le tensaba la mandíbula. «Y si nos negamos, se unirán a las miles de civilizaciones que tomaron la misma decisión insensata. Sus mundos son ahora monumentos vacíos al precio de la rebeldía». La transmisión terminó, dejando la sala en un silencio atónito. En 1 hora, todos los líderes importantes de la Tierra habían sido informados. La presidenta Linda Walsh presidía la mesa del Consejo de Emergencia en el centro de mando subterráneo bajo Washington. La sala estaba llena de las personas más poderosas del planeta. Sin embargo, todos parecían pequeños e indefensos ante lo que acababan de descubrir. El general Pete Collins extendió mapas estelares sobre la mesa, marcando la posición de las colonias humanas. «Tenemos 43 mundos con asentamientos permanentes, además de operaciones mineras en otra docena de asteroides y lunas. La población total fuera de la Tierra es de aproximadamente 50 millones de personas». La almirante Kate Sullivan se reclinó en su silla, pálida. «Nuestra flota consta de 197 naves. La mayoría son buques de carga o plataformas mineras con armas defensivas básicas. Tenemos quizás 30 naves que podrían llamarse verdaderos buques de guerra, e incluso esas están diseñadas para combatir piratas, no imperios alienígenas». El doctor Tony Martínez, jefe de la División de Investigación de la Tierra, había estado estudiando las transmisiones alienígenas desde el primer contacto. Levantó la vista de su tableta con arrugas de preocupación en la frente. «Hay algo más. He estado monitoreando sus frecuencias de comunicación desde que llegaron. No están aquí solo para darnos un ultimátum». El presidente Walsh se volvió hacia él. «¿Qué quiere decir?» «Están planeando algo mucho más grande. Las transmisiones que he interceptado sugieren que pretenden establecer un control permanente sobre el espacio humano. Hablan de trabajo esclavo, extracción de recursos y el uso de nuestras colonias como bases para una mayor expansión. No se trata solo de detener nuestro crecimiento. Quieren poseernos». La sala volvió a quedar en silencio. El general Collins fue el primero en hablar. «Señora presidenta, debemos considerar la evacuación. Si no podemos luchar contra ellos, tal vez podamos salvar a la mayor cantidad de personas posible». «¿Evacuar a dónde?», preguntó el almirante Sullivan. «Controlan la galaxia. No hay a dónde correr.
El presidente Walsh se levantó y caminó hacia la gran pantalla que mostraba la Tierra desde la órbita. La canica azul parecía tan pacífica, tan inocente, flotando en la oscuridad. Era difícil creer que en 7 días pudiera estar bajo el control de un imperio alienígena. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en evacuar las colonias exteriores?, preguntó. Semanas, tal vez meses, respondió Collins. Y solo podríamos salvar a una fracción de la población. Las naves de carga no pueden transportar a tanta gente, dijo el doctor Martínez, aclarándose la garganta. Podría haber otra opción. He estado trabajando en algo durante los últimos 5 años. Se suponía que sería una investigación teórica, pero dada nuestra situación, quizás sea hora de convertirla en práctica. Todos se giraron para mirarlo. Walsh asintió para que continuara. Se llama Proyecto Atardecer. La idea básica es que podemos crear armas que funcionen de forma diferente a todo lo que la galaxia ha visto antes. En lugar de usar energía o fuerza cinética, estas armas manipulan la materia a nivel cuántico. Podrían potencialmente eludir cualquier sistema defensivo conocido. El almirante Sullivan frunció el ceño. ¿Por qué no habíamos oído hablar de esto antes? Porque la tecnología es increíblemente peligrosa. Un solo error podría destruir un sistema estelar entero. El Comité de Ética canceló el proyecto antes de que pudiéramos realizar pruebas reales. La presidenta Walsh observó los rostros de sus asesores. Vio miedo, incertidumbre y desesperación, pero también algo más. Vio determinación. Estas eran las personas que habían guiado a la humanidad a las estrellas, y no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. D.R.A. Martínez, ¿cuánto tiempo necesitaría para que esta tecnología funcionara?, preguntó. Con recursos ilimitados y las mentes más brillantes del planeta. Quizás 6 días. Entonces los tendrá. General Collins, inicie los procedimientos de evacuación de las colonias exteriores, pero con discreción. No provoque el pánico. Almirante Sullivan, quiero que todas las naves que tenemos estén preparadas para el combate, aunque solo sea un carguero con misiles. Volvió a la pantalla que mostraba la Tierra. Creen que somos solo otra especie a la que conquistar. Lo han hecho miles de veces, así que creen saber cómo termina esta historia. Pero nunca se han enfrentado a los humanos. Nunca se han enfrentado a una especie que preferiría morir luchando que vivir de rodillas. El almirante Sullivan se puso de pie. Señora presidenta, incluso con nuevas armas, las probabilidades son imposibles. Tienen miles de naves. Walsh sonrió con tristeza. Entonces tendremos que ser más inteligentes, rápidos y testarudos de lo que esperan. Envíen un mensaje al almirante Sioar. Díganle que la Tierra ha recibido su ultimátum y que responderá en 7 días. ¿Qué debería decir el mensaje?, preguntó Collins. El presidente Walsh miró a su alrededor una vez más, viendo la misma determinación reflejada en todos los rostros. Díganle que la humanidad elige resistir. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Al terminar la reunión y al comenzar a salir para prepararse para lo que podría ser la última semana de libertad de la humanidad, el doctor Martínez se quedó. Miró al presidente Walsh con preocupación. Señora, debe saber que incluso si el proyecto Atardecer funciona, seguimos hablando de ir a la guerra contra un imperio que ha gobernado la galaxia durante 3000 años. Walsh asintió. Lo sé, doctor, pero a veces la decisión correcta no es la fácil. Nuestros antepasados no tuvieron mejores oportunidades cuando declararon su independencia del Imperio Británico ni cuando se enfrentaron al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Lucharon porque valía la pena luchar por la libertad. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. 7 días, doctora. Martínez, deme armas que puedan herir a los dioses y que le muestren a este imperio de que están hechos los humanos. El Centro de Investigación Bajo Colorado nunca había visto tanta actividad. Científicos que normalmente trabajaban solos en laboratorios silenciosos ahora se encontraban formando parte del mayor programa intensivo de la historia de la humanidad. El doctor Tony Martínez estaba de pie en el centro del laboratorio principal, observando a docenas de personas trabajar con desesperada concentración en equipos que hacía 3 días eran dibujos teóricos en papel. La comandante Lisa Barnes recorrió las instalaciones con una tableta en la mano, marcando los elementos de una lista interminable. Le habían encomendado analizar toda la tecnología alienígena que la humanidad había recuperado, lo que resultó ser más de lo que nadie esperaba. Durante la última década, naves humanas encontraron restos de antiguas batallas, naves hundidas en mundos inactivos e incluso algunas piezas de equipo intactas que nadie había comprendido hasta ahora. D.R.A. Martínez, tenemos que hablar,
dijo Barnes mientras se acercaba. He estado revisando la tecnología alienígena que recuperamos del sistema Kepler. La buena noticia es que sus escudos de energía funcionan exactamente como predecían nuestras teorías. La mala noticia es que son 1000 veces más potentes que cualquier cosa que podamos generar. Martínez se secó el sudor de la frente. Había estado trabajando durante 18 horas seguidas, sobreviviendo a base de café y determinación. Muéstrame qué encontraste. Barnes lo condujo a un banco de trabajo donde había un trozo de material cristalino bajo las luces de examen. No era más grande que un plato, pero zumbaba con energía apenas contenida. Este es un fragmento de generador de escudo de una nave exploradora zapiriana que se estrelló cerca de Nueva Venus hace 5 años. Cuando lo activamos, crea una barrera de energía que puede detener cualquier cosa que le lancemos. Pero Martínez podía oír la decepción en su voz. Pero solo funciona en una dirección. Los escudos están diseñados para detener ataques externos, no internos. Nunca consideraron que alguien pudiera atacar desde dentro de la barrera. Martínez se quedó mirando el dispositivo un buen rato, pensando en las posibilidades. ¿Y si no intentamos atravesar los escudos? ¿Y si los rodeamos? No lo entiendo. Las armas de cascada cuántica funcionan desestabilizando la materia a nivel molecular. No alcanzan al objetivo en el sentido convencional. Lo transforman en algo completamente distinto. Si los escudos no pueden detectar ni detener ese tipo de ataque, Barnes levantó la vista de su tableta, entonces sus defensas son inútiles. Mientras los científicos trabajaban en las armas, el mayor Sam Kelly coordinaba la evacuación y defensa de las colonias exteriores. Se encontraba en el centro de comunicaciones de la base lunar, hablando con los líderes de las colonias a través del espacio humano. Cada conversación era más difícil que la anterior. Gobernador Harris, necesito que escuche con atención, dijo Kelly al líder de Haven Prime, la colonia más lejana de la humanidad. No podemos evacuar a todos, pero podemos salvar a los niños y al personal esencial. Todos los demás deben prepararse para lo peor. La voz que se escuchó por los altavoces era tensa. Mayor, tenemos familias aquí, personas que han dedicado toda su vida a construir algo en este mundo. Les está pidiendo que lo abandonen todo. Les estoy pidiendo que sobrevivan lo suficiente para reconstruirlo más tarde, respondió Kelly. El equipo de minería se puede convertir en armas. Las plataformas orbitales pueden convertirse en lanzamisiles. Si los extraterrestres quieren Haven Prime, tendrán que pagar por ello. Conversaciones similares tuvieron lugar en el espacio humano. En Nueva Texas, los agricultores cargaban sus naves de carga con explosivos en lugar de grano. Los ingenieros de Liberty Station trabajaban sin descanso para convertir sus plantas de fabricación en fábricas de armas. Todos los asentamientos humanos se preparaban para librar una guerra que no podían ganar. De vuelta en la Tierra, el capitán Jake Morrison trabajó con la ingeniera Beth Crawford para modificar la flota humana. Lo que intentaban era algo inédito. Tomaban naves civiles y trataban de convertirlas en armas de guerra en menos de una semana. Capitán, esto es una locura, dijo Crawford mientras observaba los planos para convertir un carguero en un bombardero furtivo. Estas naves no fueron diseñadas para el combate. La mitad ni siquiera tienen el blindaje adecuado. Morrison asintió. Entonces no dejamos que les den. Atacamos rápido, golpeamos con fuerza y desaparecemos antes de que puedan responder. Los alienígenas están acostumbrados a librar batallas convencionales con naves que siguen patrones predecibles. Les daremos algo que nunca han visto. Crawford mostró las especificaciones de las armas cuánticas en cascada en su pantalla. Incluso si estas nuevas armas funcionan, aún necesitamos acercarnos lo suficiente para usarlas. Las naves alienígenas son enormes. Sus armas probablemente tienen un alcance de miles de kilómetros. Por eso no vamos a luchar contra ellos nave contra nave, respondió Morrison. Vamos a luchar contra ellos como gorilas, atacar sus líneas de suministro, atacar sus naves de mando y desaparecer en campos de asteroides y atmósferas planetarias donde sus grandes naves no puedan seguirlos. Mientras tanto, el Dr. Martínez hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba revisando antiguos archivos de la Tierra cuando encontró algo. Eso lo llevó a llamar al presidente Walsh de inmediato. Señora presidenta, necesita ver esto, dijo por la línea segura. Encontré registros de pruebas de armas de hace 50 años. El ejército estaba experimentando con algo llamado transmisión por resonancia cuántica. Lo abandonaron porque era demasiado peligroso, pero creo que sé cómo hacerlo funcionar. El presidente Walsh
Llegó al centro de investigación en menos de una hora. Martínez la condujo a una sala segura donde se llevaba a cabo la investigación más clasificada. Sobre una mesa había un dispositivo que parecía una simple caja de metal con cables que conectaban a una pequeña antena. ¿Es esto?, preguntó Walsh. Este es el prototipo. La teoría es simple. Pero la ejecución es increíblemente compleja. Podemos crear entrelazamiento cuántico entre transmisores colocados en diferentes naves o planetas. Cuando se activan simultáneamente, generan un campo de resonancia que interrumpe la comunicación y la navegación subespaciales. Walsh frunció el ceño. En pocas palabras, por favor. Podemos cegar y ensordecer a toda la flota alienígena al mismo tiempo. Sin comunicación, sus naves se convierten en unidades aisladas que no pueden coordinarse entre sí. ¿Cuántos transmisores necesitaríamos? Martínez sonrió por primera vez en días. Ya los tenemos. Cada colonia humana, cada nave. Cada estación minera tiene equipos de comunicación cuántica. Solo necesitamos modificar la frecuencia y sincronizar. La activación. Al transcurrir el cuarto día, llegaron informes de todo el espacio humano. Las modificaciones funcionaban mejor de lo esperado. Las naves de carga desaparecieron de los sensores cuando se activaron sus nuevos sistemas de sigilo. Las armas de cascada cuántica destruyeron objetivos de prueba que deberían haber sido imposible de dañar. Los transmisores de resonancia interrumpieron con éxito las comunicaciones en pruebas controladas. Pero el descubrimiento más importante provino de una fuente inesperada. La teniente Amy Foster había estado monitoreando las comunicaciones alienígenas cuando notó algo extraño. «Capitán Morrison, necesita escuchar esto», gritó durante una sesión informativa el quinto día. Morrison y los demás oficiales se reunieron alrededor de su estación de trabajo. Reprodujo una grabación de transmisiones alienígenas interceptadas. La computadora traducía su idioma al inglés. La flota secundaria informa de un error de navegación en el sector 7 y solicita orientación a la autoridad de mando. Autoridad de mando no disponible. Mantenga la posición hasta que se restablezca el contacto. Comandante de flota, nuestras naves informan de un fallo del sistema. Armas apuntando fuera de línea sin coordinación central. Morrison miró a Foster con creciente entusiasmo. ¿Cuánto tiempo pierden la coordinación cuando se interrumpen sus comunicaciones? Basándose en estas intercepciones, sus naves no pueden funcionar de forma independiente. Cada decisión debe ser aprobada por el mando superior. Cuando las comunicaciones fallan, simplemente se quedan sentados esperando órdenes que nunca llegan. El comandante Barnes rió a carcajadas. Han construido un imperio tan centralizado que no pueden pensar por sí mismos. Si les cortamos las comunicaciones, se convierten en blancos fáciles. El ingeniero Crawford ya estaba trabajando en modificaciones. Si podemos atacar primero sus naves de mando, el resto de su flota quedará indefenso. Estarán volando a ciegas sin idea de cómo responder. El presidente Walsh recibió los informes finales al sexto día. Todas las colonias estaban listas. Todas las naves fueron modificadas. Las armas de cascada cuántica estaban operativas y los transmisores de resonancia estaban sincronizados a través del espacio humano. La DRA. Martínez se acercó a ella mientras revisaba los planes de batalla. Señora presidenta, hay algo más que debe saber. Hemos estado interceptando comunicaciones de otras especies en la galaxia. Se está extendiendo el rumor de nuestra resistencia. Algunos de ellos preguntan si necesitamos ayuda. ¿Qué les dijo? Que la humanidad libra sus propias batallas, pero agradecemos el apoyo. Walsh miró las estrellas a través de la ventana principal de la instalación. Mañana, el ultimátum expiraría. Mañana, la humanidad ganaría su libertad o dejaría de existir como especie independiente. Doctor Martínez, ¿cuánta confianza tiene en que nuestras armas funcionarán contra sus escudos? ¿Mucha confianza, contra su número? Se encogió de hombros. Eso depende de lo bien que luche nuestra gente. Walsh asintió. Entonces asegurémonos de que tengan algo por lo que valga la pena luchar. Activó el sistema de comunicación que llegaría a todos los asentamientos humanos en el espacio. Soy el presidente Walsh, hablando a toda la humanidad. Mañana nos enfrentamos a un enemigo que ha conquistado 1000 mundos. Esperan que nos rindamos como todos los demás. Pero no somos como los demás. Somos humanos y no nos rendimos. No nos arrodillamos. Luchamos. El séptimo día llegó sin ceremonias al amanecer ni grandes discursos.
El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente del USS Liberty, la nave insignia más nueva de la humanidad, observando cómo 3000 naves alienígenas se formaban en perfecta formación cerca de la órbita de Marte. La flota zapiriana se extendía por el espacio como un brillante muro de muerte. Cada nave era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. La última transmisión del almirante Sioear llegó exactamente al mediodía, hora de la Tierra. El comandante alienígena apareció en las pantallas de todo el espacio humano. Sus ojos oscuros no mostraban emoción alguna mientras pronunciaba lo que claramente esperaba que fuera la sentencia de muerte de la humanidad. Su tiempo ha expirado, dijo Sioear simplemente. Ríndanse ahora, y algunos de su especie podrían sobrevivir como sirvientes del imperio. Continúen con esta insensata resistencia, y todos los mundos humanos arderán hasta que no quede nada más que cenizas y recuerdos. Morrison observó los rostros de su tripulación desde el puente. La teniente Amy Foster estaba sentada en el puesto de comunicaciones, con las manos firmes en los controles a pesar de las enormes dificultades que enfrentaban. La comandante Lisa Barnes monitorizaba los movimientos de la flota alienígena, rastreando la posición de sus naves de mando. La ingeniera Beth Crawford realizó las comprobaciones finales de las armas cuánticas en cascada que representaban la única esperanza de la humanidad. «Envíenos nuestra respuesta», ordenó Morrison. Foster activó el transmisor, enviando el último mensaje del presidente Walsh a través de todas las frecuencias. Las palabras eran simples, pero cargaban con el peso de la rebeldía de toda una especie. «Esta es la Tierra. No nos rendimos». La flota alienígena comenzó a moverse de inmediato. Morrison observó cómo las enormes naves cristalinas avanzaban en formación de manual, con sus escudos de energía brillando como estrellas capturadas. Se movían con la confianza de conquistadores que habían realizado este mismo ritual miles de veces. A todas las naves, este es Morrison, transmitió a la flota humana. Recuerden, no intentamos ganar una batalla justa. Intentamos sobrevivir lo suficiente como para hacerles daño. Golpee fuerte, muévanse rápido y confíen en su entrenamiento. La primera fase de la batalla comenzó cuando el Dr. Martínez activó los transmisores de resonancia cuántica. Cruzaron el espacio humano. Cada colonia y nave emitían pulsos sincronizados que creaban ondas invisibles a través del subespacio. El efecto sobre la flota alienígena fue inmediato y devastador. De repente, 3000 naves que se movían en perfecta coordinación comenzaron a desviarse sin rumbo. Su formación se desintegró al perder contacto con su estructura de mando. Morrison observó cómo las naves alienígenas colisionaban entre sí. Sus tripulaciones, aparentemente incapaces de comunicarse o coordinar sus movimientos. «Funciona», informó Barnsey desde su estación. «Toda su red de comunicaciones está caída. Vuelan a ciegas». Morrison dio la orden que sus tripulaciones habían estado esperando. «Todas las naves, ataquen el patrón Alfa. Apunten primero a sus naves de mando». La flota humana avanzó en un patrón que habría parecido una locura a cualquier estratega militar. En lugar de mantener la formación, cada nave se movía de forma independiente, siguiendo rutas de vuelo erráticas que las hacían casi imposibles de atacar. Los alienígenas habían basado sus tácticas en la lucha contra otras flotas convencionales. Pero los humanos no seguían ninguna regla que comprendieran. El USS Liberty se lanzó hacia la nave insignia alienígena, una enorme catedral cristalina que eclipsaba a todas las naves humanas juntas. Morrison observó la distancia en sus pantallas, sabiendo que las armas convencionales serían inútiles contra el escudo de energía que rodeaba a la nave enemiga. «Beth, estamos dentro del alcance», gritó. Crawford revisó sus instrumentos. «Torpedo de cascada cuántica listo, capitán». Disparando en 321. El arma que se lanzó desde el Liberty no parecía nada especial, solo un pequeño cilindro de metal y circuitos. Pero a medida que se acercaba a la nave insignia alienígena, la realidad misma comenzó a curvarse a su alrededor. El torpedo atravesó los escudos de energía como si no existieran, luego impactó el casco de la enorme nave. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, la nave insignia alienígena simplemente dejó de existir. Un segundo estaba allí, una montaña de cristal y metal, y al siguiente solo había espacio vacío lleno de partículas en rápida expansión. A lo largo de la flota humana, se estaban produciendo ataques similares. Naves de carga convertidas en furtivas. Bombarderos aparecieron de la nada, dispararon sus armas cuánticas y desaparecieron en la oscuridad. Naves mineras equipadas con la nueva tecnología atacaron naves alienígenas desde ángulos imposibles. Sus armas destrozaron escudos que se creían invulnerables.
El almirante Sioear se encontró al mando de una flota que ya no respondía a sus órdenes. Sus naves flotaban a la deriva, indefensas, mientras los atacantes humanos atacaban una y otra vez. Cada asalto destruía naves que deberían haber sido intocables. Por primera vez en 3000 años de conquista, el imperio zapiriano estaba perdiendo una batalla. El mayor Sam Kelly coordinaba las fuerzas de defensa colonial desde Haven Prime, el asentamiento humano más lejano. Su pantalla mostraba naves alienígenas aproximándose al planeta, pero se movían lentamente y sin coordinación, claramente confundidas por la pérdida de su estructura de mando. Todas las plataformas de defensa apunten a las naves líderes, ordenó Kelly. Estaciones mineras, activen sus sistemas de armas. Muéstrenles a estos alienígenas lo que los humanos hacen con los visitantes no invitados. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla en la historia galáctica. Las plataformas mineras de asteroides se rebelaron como lanzamisiles, disparando salvas de cargas mineras convertidas contra naves alienígenas. Las refinerías orbitales se convirtieron en fábricas de armas, produciendo munición a una velocidad que superó la capacidad de respuesta de los alienígenas. Incluso los cargueros civiles se unieron a la lucha, embistiendo naves alienígenas a velocidades que las convirtieron en nubes de escombros en expansión. El impacto psicológico en las fuerzas zapirianas fue tan devastador como el daño físico. Estos alienígenas habían construido su imperio sobre una superioridad tecnológica abrumadora y una coordinación perfecta. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que ignorara sus ventajas y luchara con una creatividad tan desesperada. En el puente del USS Liberty, Morrison recibió informes de todo el sistema solar. Las fuerzas humanas resistían, pero el coste era enorme. Las naves que habían sido convertidas para fines pacíficos nunca estuvieron destinadas al combate, y muchas estaban siendo destruidas por el fuego de respuesta de las naves alienígenas que lograban activar sus armas. «Capitán, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores», anunció Foster. Nueva Texas informa de la defensa exitosa de su sistema. La Estación Libertad ha repelido un ataque alienígena, pero hemos perdido contacto con 3 colonias mineras. Morrison asintió con gravedad. Sabían desde el principio que no todos sobrevivirían. La pregunta era si la humanidad en su conjunto viviría para ver otro día. La comandante Barnes levantó la vista de su estación de sensores con emoción en la voz. «Capitán, necesita ver esto. La flota alienígena se está desintegrando. Naves individuales intentan retirarse, pero no pueden coordinar sus movimientos. Se están chocando entre sí». En la pantalla principal, Morrison pudo ver lo imposible sucediendo. La poderosa flota zaperiana, que habían llegado en perfecta formación hacía apenas unas horas, y ahora estaban dispersos por el espacio como hojas en una tormenta. Las naves colisionaban con sus aliados al intentar escapar. Otras permanecían inmóviles, con sus tripulaciones aparentemente paralizadas sin recibir órdenes de sus naves de mando destruidas. La voz del Dr. Martínez llegó por el sistema de comunicación de la Tierra. «Todas las naves, aquí control. El campo de resonancia cuántica se mantiene estable. Los extraterrestres siguen sin poder comunicarse. Ataquen mientras tengamos ventaja». Morrison miró a su tripulación del puente una vez más. Habían hecho lo imposible. Habían herido a dioses, tal como había pedido el presidente Walsh. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Todas las fuerzas humanas. «Aquí Morrison», transmitió. «El enemigo está confundido y disperso, pero aún nos supera en número 10-1. Manténganse concentrados, con vida y sigan atacándolos con todo lo que tenemos». Mientras el USS Liberty giraba hacia el siguiente grupo de naves alienígenas, Morrison se permitió un momento de esperanza. La humanidad había sobrevivido al primer día de lo que podría ser su última guerra. Habían demostrado que incluso el imperio más poderoso podía ser herido por quienes se negaban a renunciar a su libertad. Las estrellas mismas parecían brillar con más intensidad a medida que las naves humanas continuaban su desesperada lucha en el vacío. Habían pasado 3 semanas desde la primera batalla, y la guerra se había extendido por toda la galaxia. El almirante Sioear estaba sentado en su cámara de mando a bordo de una de las pocas supernaves zapiranas que quedaban, observando informes que deberían haber sido imposibles. El 30% de su flota había desaparecido, destruida por humanos que lucharon como nunca antes el imperio había enfrentado. Lo peor era no saber de dónde vendría el próximo ataque. Naves humanas aparecieron de campos de asteroides, atacaron sin previo aviso y desaparecieron antes de que sus fuerzas pudieran responder. Usaron naves de carga como bombarderos, naves mineras como plataformas de sigilo e incluso naves civiles como armas.
Todas las reglas de guerra que habían regido los conflictos galácticos durante 3000 años no significaban nada para estas extrañas criaturas de la Tierra. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Liberty, que ahora servía como centro de mando móvil para las operaciones de resistencia humana. Su nave había sido modificada tantas veces que apenas se parecía a la nave con la que empezó. Un blindaje adicional cubría el casco. Lanzadores de cascada cuántica reemplazaron las armas originales. Y los generadores de sigilo la hicieron casi invisible a los sensores alienígenas. Capitán, estamos recibiendo señales del sistema Riel. La teniente Amy Foster informó. El mayor Kelly informa sobre incursiones exitosas a 3 convoys de suministros alienígenas. El enemigo tiene problemas para mantener abastecidas sus naves restantes con alimentos y combustible. Morrison sonrió con tristeza. Esto era exactamente lo que habían esperado. Los alienígenas habían construido su imperio asumiendo que los mundos conquistados les proporcionarían todo lo que necesitaban. Pero las colonias humanas se negaron a cooperar, y las líneas de suministro alienígenas, que se extendían a lo largo de miles de años luz, se estaban volviendo vulnerables a los ataques de la guerrilla. La comandante Lisa Barnes levantó la vista de su estación de análisis. Capitán, he estado estudiando el equipo alienígena capturado en nuestras últimas incursiones. Su tecnología es increíblemente avanzada, pero también está completamente estandarizada. Todas las naves usan los mismos sistemas, las mismas armas, las mismas medidas defensivas. ¿Qué significa eso?, preguntó Morrison. Lo que significa que una vez que descubramos cómo derrotar a una nave, podremos derrotarlas a todas. Nunca han tenido que adaptar su tecnología porque nadie se les ha resistido con éxito. La ingeniera Beth Crawford estaba trabajando en la última modificación de sus armas cuánticas. Los torpedos Cascade originales habían sido efectivos, pero ella había desarrollado algo aún mejor. Capitán, las nuevas minas cuánticas están listas para ser probadas. En lugar de tener que impactar naves individuales, ahora podemos desestabilizar áreas enteras del espacio. Morrison asintió con aprobación. La tecnología humana avanzaba más rápido que nunca, impulsada por la desesperada necesidad de sobrevivir contra todo pronóstico. Cada dispositivo alienígena capturado era estudiado, sometido a ingeniería inversa y mejorado. Lo que había comenzado como un puñado de armas teóricas, se estaba convirtiendo en un arsenal que se volvía más letal cada día. En Haven Prime, el mayor Sam Kelly coordinaba las actividades de resistencia en las colonias exteriores. Su centro de mando estaba oculto en un complejo minero abandonado en las profundidades del subsuelo, a salvo de los bombardeos orbitales alienígenas. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares que mostraban la ubicación de los asentamientos humanos, las posiciones de las flotas alienígenas y las rutas de suministro que conectaban los extensos territorios del Imperio. Señor, estamos recibiendo informes de la Tierra, anunció su oficial de comunicaciones. El presidente Walsh quiere saber si estamos listos para la siguiente fase de operaciones. Kelly revisó los informes de todo el espacio humano. Cada colonia se había convertido en una fortaleza. El equipo minero se había convertido en armas. Las naves de carga se habían convertido en asaltantes. Incluso los niños ayudaban manteniendo el equipo y monitoreando a los alienígenas. Comunicaciones. Dígale al presidente que estamos listos, dijo Kelly. Las colonias exteriores se están defendiendo, y hemos aprendido a herir al enemigo donde más importa. El gran avance se produjo cuando el Dr. Tony Martínez hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba analizando los datos de resonancia cuántica cuando notó algo extraño en la forma en que las naves alienígenas respondían a los campos de disrupción. Presidente Walsh, necesita ver esto inmediatamente, dijo por la línea segura desde su laboratorio bajo Colorado. Walsh llegó en menos de una hora, acompañado de todo el liderazgo militar. Martínez los condujo a una habitación donde un mapa tridimensional de la galaxia ocupaba todo el espacio, mostrando las posiciones de las flotas alienígenas en todo el espacio conocido. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Walsh. Esta es la red de comunicaciones Zapirana, explicó Martínez. Cada nave, cada base, cada centro de mando está conectado a través de relés subespaciales. Pero aquí está la parte interesante. Toda la red depende de un sistema de mando central ubicado en su territorio. El general P.T. Collins se acercó para examinar la pantalla. ¿Está diciendo que todo su imperio está controlado desde una sola ubicación? No solo controlado, respondió Martínez con entusiasmo. Dependiente. Cada decisión, cada orden, cada respuesta táctica debe ser aprobada por su mando central. Si pudiéramos interrumpir ese sistema,
todas las naves alienígenas de la galaxia quedarían aisladas de su estructura de mando simultáneamente. La almirante Kate Sullivan frunció el ceño. Pero sus sistemas locales deben estar muy... Defendieron. Nunca nos acercaríamos lo suficiente para atacarlos directamente. Martínez sonrió. No necesitamos atacarlos directamente. La tecnología de cascada cuántica funciona a través del propio subespacio. Si logramos amplificar la señal lo suficiente, podemos enviar una onda disruptiva a través de toda su red de comunicaciones desde aquí mismo, en el sistema Saúl. El plan resultante fue audaz, incluso para los estándares humanos. Todos los transmisores cuánticos en el espacio humano se conectarían y sincronizarían para crear un único pulso masivo que se propagaría por la red de comunicación alienígena como un virus. La onda tardaría meses en llegar a los confines de la galaxia, pero cuando lo hiciera, todo el imperio ceeriano perdería la capacidad de coordinar sus fuerzas. Mientras los científicos trabajaban en los detalles técnicos, Morrison recibió un mensaje que lo hizo reflexionar. Un prisionero alienígena capturado durante una incursión reciente había solicitado hablar con un comando humano. El prisionero fue llevado a bordo del USS Liberty bajo fuerte vigilancia. Era un joven zapiriano, apenas adulto para los estándares de su especie, con la misma piel azul grisácea y ojos oscuros que el almirante. Pero nada de la arrogancia que Morrison esperaba. ¿Por qué querías hablar con nosotros?, preguntó Morrison a través de un traductor. Porque he estado escuchando tus comunicaciones, respondió el extraterrestre. A mi gente le han enseñado que otras especies son inferiores, que tenemos derecho a gobernar porque somos más fuertes. Pero has demostrado que la fuerza no se trata solo de tener mejores armas o naves más grandes. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Luchan por algo más que la conquista. Luchan los unos por los otros, por su libertad, por ideas que mi gente ha olvidado. Muchos de nosotros empezamos a cuestionarnos si vale la pena preservar el imperio. Esta fue la información que Morrison compartió inmediatamente con el presidente Walsh. Si algunos extraterrestres tenían dudas sobre su imperio, podría ser posible convertirlos en aliados en lugar de enemigos. ¿Cuántos de los tuyos piensan así?, preguntó Morrison al prisionero. Más de los que crees. El imperio gobierna a través del miedo, no de la lealtad. Pero el miedo solo funciona mientras los gobernantes parezcan invencibles. Has demostrado que serían derrotados. Al comenzar la cuarta semana de la guerra, llegaron informes de toda la galaxia. La resistencia humana se extendía más allá de las colonias originales. Otras especies conquistadas comenzaban a rebelarse contra sus amos alienígenas. Inspirado por el ejemplo de la humanidad, el imperio milenario que parecía inquebrantable estaba desarrollando grietas en sus cimientos. La presidenta Walsh recibió el informe técnico final del Dr. Martínez. La red de cascada cuántica estaba lista. Todos los asentamientos humanos estaban conectados. La señal amplificada sería lo suficientemente fuerte como para llegar a todos los rincones de la galaxia. Cuando activemos este sistema, no habrá vuelta atrás, advirtió Martínez. La interrupción será permanente. Toda su red de comunicaciones será destruida. Walsh miró a sus asesores. Habían avanzado mucho desde aquel primer día, cuando el almirante Sioar les dio su ultimátum. Lo que parecía una derrota segura se había convertido en algo que nadie se había atrevido a esperar. La posibilidad de la victoria. Hazlo, ordenó. Envía la señal que liberará la galaxia. Morrison recibió la orden de activación mientras el USS Liberty libraba otra batalla cerca de Júpiter. Mientras las mentes cuánticas desestabilizaban el espacio alrededor de naves extraterrestres y los invasores humanos atacaban en todas direcciones, se dio cuenta de que esta podría ser la última batalla que tendrían que librar como los desvalidos. Fuerzas humanas, aquí Morrison, transmitió. En 60 segundos, todo cambia. Mantengan sus posiciones y prepárense para la caída del imperio. El pulso de la cascada cuántica viajó por el subespacio a velocidades incomprensibles, extendiéndose desde la Tierra a través de cada estación de retransmisión y centro de comunicaciones del Imperio Zapiriano. El Dr. Tony Martínez observó el progreso en sus pantallas, siguiendo la onda a medida que llegaba a un sistema tras otro a través de la galaxia. Lo que le había llevado al Imperio 3000 años construir estaba siendo destruido en cuestión de horas. El almirante Sioar sintió el momento en que su imperio murió. Estaba a bordo de su nave insignia cerca de la luna de la Tierra cuando todos los sistemas de comunicación quedaron en silencio al instante. El parloteo constante de informes, órdenes y coordinación que había conectado a todas las naves de su flota durante toda su carrera simplemente cesó. Por primera vez en su vida,
Estaba realmente solo en la oscuridad del espacio. El capitán Jake Morrison observó el cambio en tiempo real. En un momento, las naves alienígenas maniobraban con su precisión habitual y al siguiente se encontraban a la deriva sin rumbo. Algunas naves colisionaban con otras a medida que sus tripulaciones perdían la capacidad de coordinar incluso los patrones de vuelo más básicos. La poderosa flota zaperiana se había convertido en nada más que metal disperso flotando en el vacío. Todas fuerzas humanas. Aquí Morrison. Transmitió a todas las naves del sistema solar. La red de comunicaciones enemiga está inactiva permanentemente. No pueden pedir ayuda. No pueden coordinar ataques ni retirarse de forma organizada. Esta es nuestra oportunidad de poner fin a esta guerra. La batalla que siguió fue única en la historia galáctica. Naves humanas que se habían escondido en campos de asteroides y trasplanetas emergieron para atacar naves alienígenas que ya no podían defenderse eficazmente. El USS Liberty lideró la carga. Sus armas de cascada cuántica destruyeron naves enemigas que alguna vez parecieron invencibles. La comandante Lisa Barnes coordinó el asalto desde su posición en el puente. Capitán, estamos recibiendo señales de rendición de varias naves alienígenas. Solicitan condiciones para entregar sus naves. Morrison detuvo su plan de ataque. La idea de una rendición alienígena parecía imposible hacía apenas unas horas. Pero ahora, las naves enemigas intentaban comunicar activamente su deseo de dejar de luchar. ¿Qué ofrecían? La retirada completa del espacio humano y el reconocimiento de nuestra independencia. Algunas naves incluso ofrecían compartir su tecnología a cambio de un regreso seguro a casa. En Aven Prime, el Mayor Sam Kelly recibió mensajes similares de flotas alienígenas de las colonias exteriores. Las naves que se preparaban para destruir asentamientos humanos ahora pedían permiso para partir pacíficamente. El impacto psicológico de perder su red de comunicaciones había quebrado la voluntad de muchas tripulaciones alienígenas de seguir luchando. Pero no todos los zapiranos estaban dispuestos a rendirse. El almirante Kor reunió a las naves que aún estaban dispuestas a luchar y lanzó un asalto desesperado contra la Tierra. Si lograba destruir el planeta natal de los humanos, razonó que la rebelión colapsaría y el imperio podría reconstruirse. Morrison interceptó la fuerza alienígena mientras se acercaba a la órbita de Marte. El USS Liberty y otras 50 naves humanas se enfrentaron a casi 300 naves zapiranas en lo que ambos bandos sabían que sería la batalla final de la guerra. Les habla el almirante Sioar. Se escuchó una transmisión en frecuencias de emergencia. Les ofrezco una última oportunidad para rendirse. Destruyan sus armas cuánticas y someténse al dominio imperial, y perdonaré su mundo natal. Morrison observó los rostros de su tripulación desde el puente. La teniente Amy Foster estaba sentada en su estación de comunicaciones, lista para enviar la respuesta final de la humanidad. La ingeniera Beth Crawford había armado todas las armas cuánticas de la nave. El comandante Barnes rastreó la posición de las naves enemigas que seguían siendo peligrosas a pesar de sus problemas de comunicación. Les habla el capitán Morrison de la flota humana, respondió. Rechazamos su primer ultimátum y rechazamos este también. La Tierra no se rinde, y la Tierra no se arrodilla. La batalla comenzó con una furia que iluminó el espacio entre Marte y la Tierra. Las naves alienígenas dispararon sus armas de energía en amplios patrones, intentando alcanzar naves humanas que se movían de maneras que ninguna computadora podía predecir. Pero sin la coordinación de su estructura de mando, los ataques alienígenas fueron salvajes y desenfocados. Morrison dirigió sus naves cerca de la formación enemiga. Aprovechando la confusión causada por el apagón de comunicaciones para atacar el corazón de la flota de Sioar, las armas cuánticas en cascada atravesaron los escudos alienígenas como si fueran de papel, mientras que las naves humanas usaron su superior maniobrabilidad para evitar el fuego de respuesta. La presidenta Linda Walsh observó la batalla desde el centro de mando bajo Washington. Los informes fluían desde todo el sistema solar. Las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra se habían activado, revelando que eran enormes instalaciones de armas, que habían sido camuflados como satélites de comunicación y estaciones de investigación. Señora Presidenta, estamos recibiendo señales de toda la galaxia, informó su oficial de comunicaciones. Otras especies están declarando su independencia del imperio. La República de Andrómeda ha anunciado su libertad. Las colonias Taeti están expulsando a las fuerzas imperiales. Decenas de mundos se están rebelando. Wall sonrió al comprender lo que estaba sucediendo. La humanidad no solo había conquistado su propia libertad.
Habían desencadenado una revolución galáctica que estaba derribando al imperio de 3000 años de antigüedad. El ejemplo de la resistencia humana había demostrado a todas las especies conquistadas que sus opresores podían ser derrotados. El punto de inflexión en la batalla final llegó cuando el ingeniero Crawford activó una nueva arma construida específicamente para ese momento. En lugar de apuntar a naves individuales, la matriz de cascada cuántica creó un campo que desestabilizó el espacio mismo alrededor de la flota enemiga. El almirante Sioar observó con horror cómo las naves que le quedaban comenzaban a desintegrarse a nivel molecular. El campo cuántico se extendió por su formación como una ola, convirtiendo la materia en energía y la energía en nada. En cuestión de minutos, la orgullosa flota que una vez conquistó mundos quedó reducida a nubes de partículas en expansión. Pero la nave insignia de Sioar sobrevivió a la oleada inicial. Sus escudos avanzados resistieron lo suficiente para que el almirante alienígena enviara una última transmisión. «Han ganado esta batalla, humanos», dijo Sioar, con una mezcla de derrota y respeto a regañadientes. «Pero también han destruido el orden que ha mantenido estable la galaxia durante 3 milenios. Lo que viene después podría ser peor que lo que han reemplazado». Morrison consideró cuidadosamente las palabras del alienígena antes de responder. «Tal vez el caos sea mejor que la esclavitud. Tal vez la libertad merezca el riesgo de la incertidumbre. Nuestra especie preferiría enfrentar un futuro desconocido como iguales que aceptar un futuro garantizado de rodillas». El campo cuántico alcanzó la nave insignia de Sioar, y la transmisión terminó en silencio. Tras la batalla, las naves humanas se extendieron por todo el sistema solar para aceptar la rendición de las naves alienígenas restantes. Muchas tripulaciones zapiranas optaron por cooperar, compartiendo su tecnología y conocimientos a cambio de un viaje seguro a sus sistemas de origen. Otras solicitaron permiso para quedarse y ayudar a reconstruir la galaxia que habían contribuido a destruir. La DRA. Martínez coordinó el establecimiento de redes de comunicación que conectarían los mundos recién independizados sin crear el control centralizado que había hecho vulnerable al imperio. Cada especie mantendría su propia soberanía, a la vez que cooperaba en asuntos de interés mutuo. La presidenta Walsh se dirigió a la galaxia desde la misma sala donde una vez declaró la negativa de la humanidad a rendirse. «A todos los pueblos libres de la galaxia Ga, no ofrecemos conquista, sino cooperación. La Tierra extiende la mano de la amistad a cualquier mundo que elija la libertad sobre la opresión, la independencia sobre la servidumbre». El capitán Morrison, ahora ascendido a almirante, estableció el primer Consejo de Libertad Galáctica con representantes de docenas de especies. La antigua capital imperial se convirtió en un lugar de encuentro donde antiguos enemigos trabajaron juntos para construir una nueva civilización. El imperio zapiriano había caído no por una tecnología superior ni por un número mayor, sino por una idea que se había extendido más rápido que cualquier arma. La idea de que valía la pena luchar por la libertad sin importar las adversidades. La idea de que las personas tenían derecho a determinar su propio destino. Un año después, Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la nueva estación diplomática, orbitando el antiguo planeta natal del imperio. A través de las ventanas, podía ver naves de cientos de especies diferentes llegando para la primera Asamblea Galáctica. Los representantes de la Tierra ocuparían su lugar entre iguales, no como conquistadores, sino como liberadores que habían demostrado a la galaxia que incluso los dioses podían sangrar. La era del imperio había terminado. La era de la libertad había comenzado, y sería el mayor regalo de la humanidad a las estrellas.